variable son las acciones ordinarias y también existen las acciones preferentes, ¿no? ¿Qué entendemos por renta variable? Tiende a tener siempre un retorno por encima de lo que vendría a ser renta fija por el hecho de que implica un riesgo adicional. Además que también es el mercado más conocido dentro de lo que vendría a ser mercados extranjeros. Es entender también, es muy importante en lo que es renta variable, entender lo que es el valor del libro de las acciones y lo que también representa el valor en mercado, ¿no? Y las diferencias en que esos dos representan, ¿no? Entonces, en este módulo vamos a tratar de mencionar los principales modelos de valoración. Sin embargo, no vamos a poder entrar a mucho detalle porque es muy corta la clase para poder entrar a detalle y a profundidad lo que vendría a ser la evaluación de acciones, ¿no? El principal mercado accionario es el mercado de Estados Unidos. Es uno de los mercados más grandes y uno de los más complejos donde se negocian esas acciones. Como saben, está compuesto por compañías, bancos, los dealers, los brokers y otro tipo de entidades que se dedican a la compra y venta de estos títulos. El propósito de estos mercados es tener una fuente de ingresos adicionales para las empresas, que estas las van a colectar mediante la emisión de nuevas acciones. También es un lugar donde se encuentra el intercambio entre las acciones que ya existen, donde inversores compran y venden estos títulos. El tamaño del mercado se define a través de lo que vendría a ser o se denomina la capitalización de mercado y se calcula a través del valor de cada una de esas acciones que se encuentran registradas en el mercado, multiplicando por el precio. Y bueno, en el mercado americano, que es el mercado más grande, actualmente se tiene un valor aproximado de 32 trillones de dólares. La estructura del mercado de acciones se puede dividir en lo que vendría a ser el sistema nacional y el mercado OTC. Empezando por el sistema nacional, es un sistema que se ha generado en Estados Unidos, que ha sido establecido por la Comisión de Activos e Intercambios, que en sus siglas en inglés es la SEC, Security Exchange Commission, que fue creado en 1975 con el objetivo de fusionar diferentes mercados accionarios que se encontraban en ese entonces. Dentro de esos mercados se incluyen los índices más grandes, que ya los habíamos visto anteriormente, como el S&P o el Nasdaq, y este es un sistema prácticamente de identificación nacional. Además, también se denomina que es un sistema de liquidación y que genera reportes y acumula información acerca de las transacciones que se realizan en este mercado. El SEC define las acciones que van a ser listadas y las opciones estandarizadas para las cuales existen reportes de transacciones. Ese sistema también incluye cualquier acción listada y registrada dentro del SEC, y entre esas las más comunes, ¿no? Como Apple, Amazon o de las otras corporaciones como Coca-Cola o las farmacéuticas Johnson Johnson. El sistema de títulos nacional registrado y regulado por el SEC se puede dividir en lo que es el IC, que es el International Exchange, el NASDAQ, el CBO Global Markets y el Investor Exchange. El IC, que es el más grande, es un conglomerado que opera tanto en Estados Unidos y en Europa. Y además no solamente negocia acciones, sino también títulos derivados. En el 2013, el ISIC ha comprado lo que vendría a ser la bolsa de Nueva York y también ha comprado el Euronext Group, que es la bolsa europea, que también hemos visto. Y hoy en día el IC es dueña de 5 bolsas que operan en el mercado accionario, ¿no? Dentro de este grupo se utiliza, o conglomerado, se utiliza lo que es la subasta, y donde compradores y vendedores realizan transacciones directamente unos con otros, y donde la oferta más alta es la que se alinea con la oferta más baja. Por otra parte, tenemos también lo que es el Nasdaq Inc., que son los creadores del índice Nasdaq y también de la bolsa. Es igual un conglomerado que posee diferentes bolsas tanto en Estados Unidos como en Europa. Y aquí, como mencionaríamos, estos son los que operan el Nasdaq BX y el Nasdaq PSX. Este es un mercado de dealers. Los compradores y vendedores realizan las transacciones con los dealers y los dealers ponen el precio y realizan lo que se vendría a ser el macheo, ¿no? Lo que es juntar a los oferentes con los demandantes. Por otra parte, tenemos el CBO Global Market, que es igual un conglomerado que posee distintas bolsas en Estados Unidos y en Europa.
Es un principio solo negociaba opciones, o sea, este es dentro del grupo de lo que era el CME, que hemos hablado en la anterior clase. Y hoy en Estados Unidos posee igual diferentes bolsas, ¿no? Que serían esta, la BZX, la BZY, la EDGA y la EDGX, ¿no? Por último estarían el Investor Exchange, que es una bolsa independiente que se ha fundado en el 2012, eh, con la idea de que quieren mostrar más transparencia en las negociaciones y además con el tema de que las otras bolsas muestran a veces transacciones que son predatorias. Hablando ahora de lo que vendría a ser el sistema dentro de lo que es la estructura, lo que es el OTC, son estas las acciones que no necesariamente están listadas en la bolsa, ¿no? Son negociadas directamente a través de dealers que son descentralizados. Es como que directamente, por ejemplo, la agencia de bolsa te venda un título sin necesidad de pasar a través de la bolsa de valores. Y existen varias razones por las cuales las empresas pueden optar por ese tipo de negociación. Una de esas es que las empresas sean muy jóvenes y primero que quisieran vender sus acciones de forma privada, ¿no? Y por lo tanto tampoco quieren entrar a lo que es la inscripción de bolsa, ya que escribir en bolsa implica costos, además requisitos que tienen que alcanzar, ¿no? Entonces, por tanto, es para las empresas mucho más fácil empezar a negociar sus acciones a través de lo que es el mercado OTC. También existen empresas grandes extranjeras que ya tienen acciones registradas en mercados, por ejemplo, en el Euronext, y que quieren entrar a que inversionistas del mercado americano puedan comprar sus acciones. Entonces, este tipo de acciones las van negociando a través de los dealers, ¿no? En un mercado que es más de persona a persona. Y de esa forma también ahorran lo que vendría a ser las implicaciones de tiempo y costos económicos, que sería registrar sus acciones en la bolsa, en las bolsas americanas. Ahora, haciendo todavía un poco más de seguimiento a lo que son los índices accionarios, cada índice muestra un segmento específico del mercado, ¿no? Y es una forma también de cómo los participantes van a monitorear el estado del mercado de acciones a través de estos índices, ¿no? Entonces, como hemos visto, se hace, digamos, el seguimiento de lo que sería el Standard Poor's y, digamos, si vemos que el índice está empezando a crecer, es una buena señal para la economía. Entonces, también los mismos inversionistas en acciones hacen seguimiento a distintos índices que sean específicos de cada sector. Entonces también lo que habíamos hablado en la anterior clase, la mejor descripción de un índice es que es como si fuera un portafolio hipotético de títulos, ¿no? Entonces también de esa forma uno puede seguir haciendo el seguimiento a cómo está yendo en su conjunto lo que representa este índice, ¿no? Entonces los más utilizados dentro del mundo accionario es el Dow Jones Industry Average, que es uno de los más antiguos, incluye 30 acciones de las compañías más grandes que influyen en el mercado americano. También tenemos el Standard Poor's 500, que es el que tiene mayor diversidad, es mucho más diverso que el Dow Jones, incorpora las 500 acciones más negociadas de Estados Unidos y representa cerca del 80% del valor de mercado de lo que sería Estados Unidos, y el Nasdaq Composite, que es el índice que representa las bolsas que negocian las acciones tecnológicas, también basadas en Estados Unidos. Bueno, aquí esta es una pequeña pantalla de cómo estaría negociándose, cómo uno puede ver y hacer seguimiento a los distintos índices. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en lo que es Estados Unidos, pero también existen otros índices como en la Unión Europea que hemos visto que representan también el estado del mercado accionario en cada uno de los países. Por ejemplo, el Eurostock te va a dar una referencia de lo que es el mercado accionario en Europa, el FTSE es más en Inglaterra, el CAC es de Francia, el DAX es Alemania y bueno, los otros ya son de Suiza y estos dos no me acuerdo muy bien a cuáles países referir. Son países europeos, ¿no? Por otra parte, un momentito, quería No vas a encontrar nada más silenciar estresante el micrófono de quien estaba. para que los tengas del tamaño de este departamento.
Disculpa, Gabriela, ¿puedes silenciar tu micrófono? No puedo silenciarte yo. Gracias. Bueno, siguiendo con el mercado primario, esta es una de las principales funciones del mercado accionario. En el mercado primario es donde las empresas consiguen el capital cuando uno emite sus primeras acciones y esas son ofrecidas a bancos de inversión que actúan como intermediarios entre inversionistas y emisores. Dentro del mercado primario existen dos formas de emitir las acciones. Uno es lo que conocemos el IPO, que sería el Initial Public Offering, y es el término más conocido a lo que se denomina la emisión por primera vez de las acciones privadas, ¿no? Y también tenemos lo que es el Direct Public Offering, donde se venden las acciones directamente al público en vez de utilizar a la banca de inversión que compra y hace la venta de ellos, ¿no? Esta opción es mucho más barata que el IPO, ¿no? Dentro del IPO existe un proceso bastante largo que las empresas tienen que realizar para poder ser suscritos a las bolsas, ¿no? Primero es encontrar un agente de inversión. En este caso sería como encontrar una empresa o una banca estructuradora donde estructure, prepare la documentación, como hacen aquí el proceso, ¿no? O sea, tienes que llevar los estados financieros, registros de la empresa, creación, registro en el caso del mercado bursátil aquí en Bolivia. Y después esta banca de inversión va a llenar todos los registros de inscripción y de ahí, una vez que tenga toda la documentación necesaria, va a hacer la presentación y va a empezar a hacer lo que nosotros denominamos el roadshow, que es la presentación de las acciones a los inversionistas, ¿no? Es como que agarren y vayan a diferentes SAFIs ofreciendo las acciones, que si no me equivoco hacen también este mismo roadshow aquí en Bolivia y mostrando las características de esta empresa, las proyecciones que tienen a largo plazo y el por qué estarían emitiendo acciones, ¿no? Tiene que haber un objetivo, digamos, expansión de una expansión, digamos, en caso de una industria de maquinaria, es un tema un poco más de largo plazo, ¿no? Y bueno, después se hace lo que vendría a ser la creación del prospecto final y un precio, ¿no? Antes de esta etapa, cuando se hace el roadshow, ya se tiene un precio estimado, pero no es el precio final. Y sí también se tiene un prospecto preliminar donde se muestra las principales características de la empresa. Cuando ya llegas a esta etapa es donde el precio se define y se define un prospecto final y una vez pasada esta etapa vendría a ser lo que es el lanzamiento del IPO, ¿no? Ya en el mercado es lo que normalmente vemos cuando salen los agentes con su campanita y sacan por primera vez eh, esta, esta oferta, ¿no? Por otra parte, la Direct Public Offering es un proceso un poco más fácil, ¿no? Porque no tienes que directamente contratar una banca de inversión, sino directamente haces una venta entre dealers, ¿no? Ahora, los requisitos para la cotización en las bolsas pueden cambiar entre bolsa y bolsa. Pero, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, y es por eso que muchas empresas que son pequeñas no optan por el IPO directamente, es que debes tener al menos 400 accionistas que posean más de 100 acciones. Después también tienes que tener un valor de mercado de acciones públicos de al menos 40 millones de dólares y cumplir con distintos estándares básicos de ganancias, ¿no? De rentabilidad y demás. El principal objetivo de los requisitos es asegurar que los inversionistas demuestren interés en la empresa de modo que las acciones de las mismas sean intercambiadas, ¿no? En el mercado. Ahora, las empresas que cotizan dentro de la bolsa van pagando una cuota anual por mantenerse inscritas y además reciben beneficios como una capacidad de negociación, el prestigio y la publicidad que asocia, ¿no? El hecho de que una empresa pueda sacar una IPO y pueda ser cotizada en bolsa. Ahora, haciendo una definición de qué tenemos de acción, qué es una acción en el mercado de capitales representa una propiedad de la empresa, ¿no? Estás otorgando al accionista un derecho sobre los bienes y sobre los flujos futuros que va a tener esta empresa. Y además también, como compartes ganancias, también puedes compartir pérdidas, ¿no? Cada empresa emite dos tipos de acciones, ¿no? Lo que son las acciones comunes y lo que son las acciones preferentes.
Lo que llamamos acciones preferentes se puede denominar que es un híbrido entre lo que vendría a ser un bono y una acción. ¿Por qué? Porque tienen un valor nominal y un valor a liquidación y establece una cantidad que se debe y un dividendo preferencial que se debe pagar, bueno, de acuerdo a lo que esté estructurado, ¿no? Puede ser semestral, anual, trimestral, ¿no? No tiene fecha de vencimiento y tiene prioridad sobre las acciones comunes. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si la empresa se va a liquidar y ha entrado en quiebra, entonces va a empezar a liquidar sus activos. Primero son, por ejemplo, los de las deudas, o sea, bueno, los trabajadores, deudas con trabajadores, después vienen las deudas con entidades financieras, después vienen las deudas que son de bonos, o sea, y de ahí entra, digamos, acciones preferentes y por último llegan las acciones comunes, ¿no? Entonces, como tiene una parte superior que lo que vendría a ser una acción común, ¿no? Los tenedores de acciones preferentes no tienen derecho a voto cuando haya junta de accionistas y entonces no pueden, digamos, elegir miembros del consejo de administración, ¿no? Tienen siempre la opcionalidad de convertirse en acciones comunes, ¿no? Después de un tiempo o a preferencia del tenedor de estas acciones. Ahora, lo que llamamos acciones comunes se hace referencia a todos los accionistas dueños de la empresa que tienen los derechos y privilegios, ¿no? de la propiedad, ¿no? Las características son que no tienen un valor nominal. Existen compañías que pueden pagar o no pueden pagar dividendos, no siempre los dividendos son obligatorios. En algunos casos no tienen necesidad del pago de este dividendo, como les he explicado, y no necesariamente no tienen vencimiento específico, se podría denominar que son perpetuas, y dentro de lo que vendría a ser la prelación, están en últimos en la línea de prelación, ¿no? Tienen derecho a voto y poseen el hecho de poder elegir presidentes de la empresa y también designar a los directivos. Ahora, dentro de lo que hay, los distintos modelos de evaluación de acciones, se tienen cuatro. El primer modelo, que es uno de los más utilizados, es el descuento de dividendos, que lo que en inglés se denomina el Dividend Discount Model. También existe la evaluación por los flujos de caja libre, que es el Free Cash Flow Valuation, y lo que vendría a ser la evaluación basada en mercados, ¿no? Precios y múltiplos de valor de la empresa. Estos son, por ejemplo, utilizar ratios que se van sacando de los distintos estados financieros y hacer una comparación con empresas que son similares. Y por otra parte, tendríamos por último el modelo de ingresos residual, que también es un modelo que está basado en la parte de los estados financieros de las empresas. El modelo de descuento de dividendos es un modelo similar a los que utilizas para hacer la evaluación de bonos. Cuando uno hace la evaluación de bonos, si se acuerdan, tienes lo que es traer a valor presente primero los cupones eh, sobre la tasa de interés y al final estarías trayendo lo que vendría a ser el principal. En el caso de acciones, como tú no vas a tener una devolución, digamos, de un principal, solamente estás trayendo a valor presente lo que vendrían a ser los flujos de los dividendos, ¿no? En este caso, los dividendos pueden seguir un patrón, ¿no? Pueden aumentar, pueden disminuir, pueden ser constantes o pueden fluctuar de manera aleatoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente este modelo hace, no? Primero también tiene una idea de lo que vendría a ser el crecimiento del valor de la acción, ¿no? Y lo que normalmente la fórmula te está diciendo es que el dividendo tú lo vas a multiplicar por un ratio de crecimiento, claro, sería como un ratio de crecimiento sobre lo que vendría a ser tu tasa de interés menos el mismo crecimiento, ¿no? Entonces, eso específicamente te quiere decir la fórmula, ¿no? Y esto es como lo que nosotros en finanzas lo llamamos una perpetuidad.
También, bueno, eso es lo básico de este modelo, que estarías descontando los dividendos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una empresa, como en Estados Unidos, no te paga dividendos? Es ahí donde ya uno puede utilizar otro tipo de mecanismos de evaluación, como es el flujo libre o el que llamamos el free cash flow. Y el flujo libre es el flujo de caja disponible que se tiene para distribución a todos los accionistas. Dentro de estos modelos existen dos modelos de evaluación, que es el modelo, el Free Cash Flow to the Firm y el Free Cash Flow to Equity. Y estos dos modelos son descuentos de flujos que utilizas también con relación a a los flujos de caja libre que tiene la empresa tanto para los accionistas como también para los tenedores de deuda. Ahora, normalmente estos modelos se utilizan cuando las empresas no pagan dividendos o, por ejemplo, los dividendos no son constantes, ¿no? Tenemos que una gestión sí pagó, otra gestión no pagó, o una gestión pagó un monto y después a la siguiente incrementó. Entonces, cuando tienes dividendos que no tienen un flujo constante, es mejor utilizar ese tipo de modelos para poder hacer la evaluación de las acciones, ¿no? En este caso, el free cash flow to the firm le representa lo que es el flujo disponible, tanto para las acciones ordinarias y preferentes y los tenedores de bonos. Ahora, cuando hablamos de lo que es el free cash flow to equity, que sería como el flujo libre para los accionistas, solamente estás tomando disponible el flujo para los accionistas después de todos los pagos de intereses, capital y pagos operativos, ¿no? Estas fórmulas son un poco desalentadoras porque son bastante largas, pero solamente las vamos a mencionar para que tengan un poco de conocimiento. Y en este caso, lo que uno para utilizar esta fórmula de evaluación, primero saca lo que es el free cash flow, digamos en este caso a la empresa, que está basada en el ingreso neto más todas las transferencias que no son de dinero, es como cuando está sacando los flujos de caja más lo que se vería ser la tasa de interés multiplicado uno menos el impuesto y después todos los flujos de ingresos por inversiones y los flujos de ingresos por capital de trabajo. Una vez que uno tiene este número, lo vas a descontar, lo vas a traer a valor presente utilizando la tasa del WACC. No sé si han visto anteriormente esta tasa que te ayuda a hacer este descuento, pero si no lo han visto es lo que vendría a ser el valor de mercado de la empresa, o sea, en este caso el valor del mercado de la deuda de la empresa sobre el valor de mercado de la deuda de la empresa más el valor de mercado del patrimonio. En este caso es por la tasa de rendimiento de deuda por uno menos la tasa impositiva más el valor de la empresa del patrimonio, o sea, de las acciones, sobre el valor de mercado de la deuda más el valor de mercado del patrimonio por la tasa que vendría a ser de descuento de, digamos, de la tasa de rendimiento o el TIR que tiene la empresa, ¿no? Entonces, de esta forma uno puede sacar utilizar el free cash flow hacia la empresa, ¿no? Hacer el descuento para poder encontrar el valor de la acción. Seguidamente, un momentito, no sé qué ha pasado, parece que mi computadora se ha trancado. También tenemos lo que vendría a ser ya el flujo de caja para lo que vendría a ser directamente, ¿no? La otra medida que es el free cash flow to equity, que es similar a la ecuación anterior, con la diferencia que aquí uno toma lo que sería el net borrowing, que es la diferencia entre lo que estarías prestando respecto a lo que prestas, ¿no? Entonces, esta es otra medida. En este caso, ya no estás utilizando para el descuento lo que vendría a ser la tasa de interés del WACC, ¿no? Sino estás tomando en cuenta la tasa de interés que se descuenta a la empresa, ¿no? En lo que si sacáramos, digamos, de un proyecto lo que vendría a ser la TIR.
Entonces, de esta forma también tú puedes también hacer el análisis de lo que vendría a ser la evaluación. Este es otro modelo que utilizas para evaluación de acciones, ¿no? Que es un poquito más complejo y utilizas información de la parte de corporativa de la empresa, ¿no? Porque para sacar el ingreso neto tienes que utilizar información de los estados financieros, ¿no? Una medida que es un poco más utilizada en el mercado y es mucho más de más fácil uso es lo que es la evaluación basada en ratios de las empresas, ¿no? Y esto es muy utilizada por los analistas de mercado porque es más fácil poder hacer una comparación entre pares, ¿no? Entonces, normalmente, digamos, si tú tienes un sector, digamos, por ejemplo, la banca, vas a tener como indicadores que te van a servir como referentes, como un comparador referencial, y los indicadores de tu empresa o, digamos, en este caso, de uno de los bancos, tú los vas a contrarrestar contra los del comparador referencial para ver si tu empresa está, o sea, está sobrevaluada o subvaluada. En estas medidas se utilizan ratios de ingresos, de ventas o del valor del libro, y estos múltiplos te van a ayudar a dar una pauta de cómo está el valor de tu acción, ¿no? Existen dentro de estos indicadores los que son de precios y también y ratios de empresas, como también los de momentum, o sea, en el tema de crecimiento, y empiezas a sacar ratios que son en relación a crecimiento de ventas o otro tipo o crecimiento, digamos, de gastos. Y lo mejor de este método es que tú puedes hacer un comparador con empresas que son similares, ¿no? El analista normalmente utiliza lo que nosotros le llamamos el price to equity, ¿no? Entonces, tú utilizando este ratio, puedes saber si la empresa, como les había mencionado, está subvaluada o sobrevaluada. Y bueno, la racionalidad de este método es en lo que en economía nosotros le denominamos la ley de un solo precio, que estipula que activos similares deberían ser vendidos a un precio similar. Ahora, este método se basa en ratios que son de fundamentos, ¿no? Eh, este ratio está basado también en pronósticos. Las empresas cuando sacan sus estados financieros y empiezan a calcular y hacer sus ratios, también hacen pronósticos de ratios, ¿no? Entonces, en esto podemos tomar los ratios, ¿no? Digamos, el price to book value, que sería el precio sobre el valor en libros, el precio sobre ventas, el precio sobre el cash flow, o sea, sobre el flujo de caja o el precio sobre deuda. Entonces, uno va utilizando diferentes ratios que son comunes, que los va sacando de tus estados financieros para hacer esta comparación. Por último, tenemos el modelo de ingreso residual. Este es un modelo que se va a enfocar también en ratios que son sacados de los estados financieros como el ROE, que te va a determinar el valor de la compañía, ¿no? Y normalmente este modelo tiene en cuenta lo que nosotros le denominamos el ingreso económico y el retorno adicional que ofrecen sobre las inversiones. El ingreso residual es la diferencia entre lo que nosotros conoceríamos como la utilidad neta de la empresa y el cargo por el uso del capital social, en lo que es palabras más sencillas, y es la utilidad por encima del retorno mínimo requerido por el patrimonio. Para valorar esta compañía con base a sus ingresos residuales, se debe traer a valor presente también los ingresos residuales futuros y sumarle el valor actual del patrimonio, ¿no? Los flujos serán descontados con las tasas de retorno requeridas por el inversionista y el valor de la compañía se va a dividir entre el número de acciones en circulación para tener un valor intrínseco de lo que es la acción como tal. Ahora, después de hacer la evaluación de las acciones, lo que normalmente uno hace ya para portafolios de inversión es empezar a ver qué tipo de estrategias existen, ¿no? En lo que es el mercado accionario existe la posición corta y la posición larga.
La posición larga significa tener una acción dentro de tu portafolio como tal, ¿no? Y esta parte es que uno hace dinero cuando el precio de la acción sube, ¿no? Ahora, en lo que es, nosotros tenemos el mercado accionario, existe la posibilidad de tener posiciones cortas, pero estas posiciones cortas ya se hace junto a la utilización de instrumentos derivados, ¿no? Y esto es cuando uno no posee la acción, pero sin tener la acción tú la puedes vender, ¿no? Entonces eso es una posición corta, ¿no? Y eso, ¿cómo puedes vender algo que no es tuyo? Es porque normalmente te puedes prestar esa acción. En los mercados extranjeros existe la figura que se llama el security lending, que es uno puede prestarse el título y utilizarlo, ¿no? En este caso, uno podría prestarse de una agencia de bolsa el título, venderla sin tener el título y tú estarías esperando o cuándo ganarías cuando la acción empiece a bajar de precio, ¿no? Entonces, para realizar el manejo activo de estas posiciones de inversión, también, o sea, el mercado accionario está muy entrelazado con el mercado de derivados, ¿no? Puedes utilizar opciones, como también puedes utilizar futuros o forwards. Ahora, ¿qué denominamos manejo activo y manejo pasivo, no? En lo que decimos el manejo pasivo, empezaremos con el pasivo porque, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes un índice de referencia que va a marcar cómo se maneja tu portafolio. Entonces, cuando tienes un manejo pasivo, tú estás tratando de replicar lo mismo que hace tu índice. Entonces, la mejor forma de replicar es tratar, digamos, de tener un número de títulos que puedan hacer que tu portafolio se mueva de la misma forma que tu índice, ¿no? Y este tipo de manejo pasivo está basado en lo que nosotros tenemos o denominamos la teoría eficiente de mercados. Y la teoría eficiente de mercados te dice que nadie puede ganarle al mercado, que los mercados son perfectos y por ende, por más que tú trates de hacer acciones adicionales, empezar a vender o comprar en largo o en corto, siempre el mercado va a ser eficiente y te va a ganar. Entonces, ya que el mercado es eficiente, es mejor buscar alinearte a lo que hace el mercado y por ende vas a ganar lo que el mercado te está diciendo, ¿no? Por eso uno trata de replicar los índices y tu índice es el referente del mercado. En el caso del manejo activo, tú tienes la idea de que más bien los mercados no son eficientes y que tú con el manejo activo vas a poder superar a tu índice de referencia. Entonces aquí los administradores van a poder seleccionar acciones que no estén incluidas en el índice, industrias que no están incluidas en el índice, países que no son parte del índice, con la expectativa de generar un retorno adicional a este índice de mercado, ¿no? Y eso también es porque te explica, ¿no? Que como no piensas que los mercados son eficientes, tú no estás pensando que las acciones están reflejando en su totalidad el valor que deberían tener, ¿no? Ahora, para el análisis de lo que vendría a ser las acciones, existen dos formas de análisis, ¿no? Es el análisis técnico y el análisis fundamental. En relación al análisis técnico, seguramente ustedes han escuchado es un análisis, digamos, en el caso de gráficos, donde tú vas encontrando la posibilidad que, digamos, se formen ciertas estructuras que te ayuden a pronosticar a dónde podría ir el precio de una acción, ¿no? Entonces, este análisis se basa también un poco en lo que es la estadística, en las series históricas, en la evolución como tal del precio de las acciones y cómo esta trayectoria podría repetirse en el tiempo, ¿no? Ahora, cuando uno hace el análisis técnico, lo principal es tratar de identificar en el gráfico qué trayectoria va a seguir la acción o el precio, ¿no? Para ver si es buen momento para comprar o vender, ¿no? Este tipo de análisis también se puede utilizar en bonos cuando estás haciendo un manejo activo, ¿no? Y lo que tratas también es ver cómo se va a ir moviendo el precio, ¿no? Y dentro de esto existen, ¿no? Lo que son las líneas de tendencias, bueno, Head and Shoulders, que era la cabeza y hombros, los doble picos, los doble valles. También acá
Puedes utilizar indicadores de bandas Bollinger, indicadores de desviación estándar. Entonces, por ejemplo, es una forma, ¿no?, de ir viendo, ¿no?, cómo vas analizando dentro de lo que es la evolución del precio, si estás encontrando una tendencia. Por ejemplo, uno analiza este gráfico y aquí tú puedes, digamos, ver que hay un canal, ¿no? Si aquí haces una mezcla, o sea, dibujas una línea entre todos los picos y entre todos los puntos más bajos, puedes encontrar que ahorita se estaría formando como un canal hacia descendente. Entonces tú estarías pronosticando que podría este precio, digamos, empezar a descender más. También andas viendo los volúmenes. En el caso de acciones o también es bastante importante ver el volumen de compra. En este caso aquí son volúmenes del bonos del tesoro, pero en acciones también puedes ver el tema de los volúmenes, ¿no? Cuando existe mayor volumen de compra de acciones, entonces es un buen indicador. Y existen bastantes teorías sobre lo que es los tipos de indicadores de análisis técnico. Ahora también tenemos lo que es el análisis fundamental, ¿no? Y estos persiguen estimar el valor futuro de una empresa en función a sus variables básicas, ¿no? Es analizar los estados financieros, analizar las proyecciones. em, Cuando uno ve el tema de acciones, yo he tenido la oportunidad de participar de varias reuniones de analistas donde te dicen, ¿no? Por ejemplo, Johnson y Johnson está empezando a sacar, digamos, tiene el proyecto de sacar ese tipo de medicinas o, por ejemplo, de las vacunas. Entonces, eso es un análisis fundamental, ¿no? Entonces, ver a largo plazo cuáles son sus proyectos, cómo están sus estados financieros, cómo están en relación a otros participantes del mercado que están dentro de su rubro. Y es un análisis un poco, teniendo un universo tan grande de acciones, es un poco más difícil de realizarlo, pero existen herramientas que te permiten identificar ese tipo de análisis, ¿no? O sea, por ejemplo, en mercados extranjeros existen herramientas como el uso de programas que te permiten hacer un screening, que es lo que se denomina hacer un filtro, ¿no?, de todas las acciones. Entonces tú puedes utilizar estas herramientas para ver, digamos, de todas las acciones del S&P 500, son 500 empresas. Tú no vas a poder hacer el análisis fundamental de cada una de las empresas, pero tú con ese tipo de herramientas, tú puedes agarrar digamos, identificar unas 10 acciones que te parezcan interesantes, de las cuales las 10 tú vas a poder entrar, hacer una revisión más detallada, ver sus estados financieros, ver qué opinan los analistas sobre este tipo de empresas, ¿no? Y basándote en ese análisis, ya determinar si esta acción va a ser parte o no de tu portafolio de inversiones, ¿no? Por ejemplo, déjame ver, creo que sí tengo todavía acceso. Existen reportes de analistas donde te muestran cómo, cómo está una acción determinada o está estructurada. Entonces, de esa forma van a poder ver, digamos, cómo es un reporte específico, ¿no?, de alguna empresa. No sé si quieren participar, si quisieran saber de alguna empresa en específico, alguna información, porque ahorita todavía tengo acceso a estas pantallas que eran digamos, de este proveedor que era JP Morgan. Alguien que tenga interés de ver en específico una ¿Sabes de alguna acción de alguna petrolera? Ya, podríamos decir, ahorita se me han ido nombres, espérame, déjame pensar en alguna. Puede ser Repsol, ¿no? Sí, sí, Repsol, perfecto. Repsol. Ya, aquí está perfecto, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, este es un reporte que te da JP Morgan. Esta es una identificación específica, digamos, de la empresa, ¿no? Te está diciendo los principales ratios, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo el EBITDA, las proyecciones del EBITDA para el 2021-2022. Y este tipo también de información, tú cuando quieres hacer una comparación, la puedes hacer con otras empresas que están dentro del rubro, de sus estimados.
Veremos qué dice en su hoja, si sale algo más. También te van a decir, digamos, en este caso, ahorita su precio está, por ejemplo, en 8, en este caso en euros, 8.83 euros la acción. Y ellos tienen el precio de que más bien va a disminuir, ¿no? Su precio objetivo estaría en 8.50. Entonces, por ejemplo, esta acción para ellos está sobrevalorada. ¿Qué más podríamos ver acá? Están sus medias móviles, su volatilidad, en qué índices está. Aquí está, perfecto. A ver si se puede ver un poquito más. Entonces, bueno, aquí te hacen un análisis, ¿no? Desde el 2018, cómo ha ido evolucionando esta acción, cómo ha ido bajando. Aquí están sus comparativos, eso es lo que les decía del análisis de sus indicadores. Este es como un análisis de sus indicadores, pero pronosticados, ¿no? Por eso está con F, porque sería como forward. En este caso estarían pronosticando sus índices, y estos son reportes que hacen analistas que son especializados en cada sector, ¿no? Y aquí está el análisis comparativo que tendríamos, por ejemplo, respecto a otras empresas. Aquí tendríamos Repsol, aquí tenemos otra petrolera. Bueno, ahorita no sé cuáles serían los nombres, porque no hace mucho tiempo que no entro a los nombres y no me acuerdo las abreviaciones. Pero, por ejemplo, esto es una forma de valoración de acuerdo al múltiplo que es el valor de la empresa sobre el EBITDA. Entonces, por ejemplo, en este caso, y sobre su roce, en este caso, por ejemplo, Repsol está sobrevalorada, ¿no? Porque las otras dos, que serían sus pares, están por debajo, ¿no? Y aquí también te está diciendo un análisis de cómo estaría su EBITDA para los próximos años. Y bueno, en este caso acerca de sus ingresos y su crecimiento de lo que denominamos el earning per share, es el ingreso por acción. Entonces, un análisis, por ejemplo, de un analista de acciones, te va a dar toda esta información, ¿no? Y cuando tú también te reúnes con estos analistas, porque he tenido la oportunidad cuando estaba en Francia haciendo el seguimiento, normalmente es bien interesante, porque, por ejemplo, el poder tener acceso a estos analistas le tiene un costo a la empresa, ¿no? Entonces, eh, tienes así específicamente, por ejemplo, una hora. Me acuerdo que venían los analistas y un poco más con cronómetro. Tú les tenías que preguntar de qué sector eran, digamos, o acciones en específico. Y si no tenías mucha idea, ellos también te podían dar algunas luces de en qué acciones podrías tú empezar a invertir, ¿no? Y esa es la parte interesante de este negocio, ¿no? Porque, como digo, es muy complicado tratar de que tú seas experto en las 500 acciones que están en el índice, ¿no? Pero sí existen en el trabajo especialmente de estas bancas de inversión que cobran por ese servicio, que son analistas específicos por sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso aquí está el análisis por ratios comparativos, y aquí estás viendo, ¿no? De acuerdo a las empresas que son similares. Entonces, ¿cómo haces el análisis, no? Digamos, en este caso, estás viendo, digamos, ratios de ROE, ratios de earning per share, de evaluación del valor de la empresa sobre el EBITDA. Entonces, tú puedes ir viendo, ¿no? Digamos, de acuerdo al ROE, actualmente, digamos, esta empresa, la que mejor ROE está mostrando es esta de aquí bajo, la Galp Energy, ¿no? Entonces, que está por encima de la que nosotros estamos analizando, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis te va a ayudar también a ver, digamos, cómo está tu empresa y qué tan valorada está, ¿no? Y bueno, dentro de estos análisis también lo interesante de estos reportes es que te dan, ¿no? Toda una descripción de qué se trata, qué cosas han visto, ¿no? A veces te están hablando de que existen, por ejemplo, en este caso, ¿no? Riesgos macroeconómicos, existen potenciales hacia arriba, potenciales hacia abajo. Después también vemos que en temas de refinería. Entonces,
cuando uno hace un análisis fundamental, tiene que estar al tanto de todos los temas más importantes que podrían afectar a esta empresa, ¿no? Y lo bueno es que los analistas te dan esa facilidad, ¿no? También estos analistas te van a dar una perspectiva de qué proyectos tienen, ¿no? Y estos proyectos normalmente los tienes porque las mismas empresas, por ejemplo, hacen como informes a sus accionistas o informes al mercado, donde van a decir, ¿no? Mira, nosotros tenemos que, vamos a hacer prospecciones en el caso de Repsol, seguramente, no sé, en el África, entonces estamos viendo que estamos por encontrar reservas probables y nosotros vamos a hacer, los que vamos a hacer, los que vamos a explotar estos yacimientos, entonces ese tipo de información normalmente de primera mano la tienen los analistas porque estas empresas a veces hacen como reuniones con los analistas y les explican, ¿no? Y después los analistas vienen al administrador de portafolios y también les van explicando lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una reunión con este tipo de personas, realmente tienes, como se dice, sacarles el jugo, empezar a hablar con ellos, sacarles la mayor información que puedas, ¿no? Porque dentro de mercados la información vale oro, ¿no? Entonces, lo que tú puedas saber de ellos es importante. Por ejemplo, cuando en esas épocas yo estaba muy de boga también el tema de las empresas farmacéuticas, pero con enfermedades específicas, ¿no? Todavía no había nada de lo del COVID, entonces estoy por segura que ahora las empresas farmacéuticas han crecido bastante con lo del COVID y ha tenido mucho énfasis, ¿no? ¿Cuál ha podido llegar al tema de la vacuna primero? Entonces, ese es el análisis, ¿no? Que uno podría ir obteniendo, ¿no? Con el tema accionario y esa es la parte interesante. Ahora, no sé si ya quisieran, empezamos todos para ir viendo lo de las presentaciones que habíamos programado y podría, si quieren, ir pasándoles la posibilidad para que vayan haciendo las presentaciones. No sé quién quiere empezar. Si podía entrar yo, Ya, perfecto. Eh, puedo compartir, ¿no? Sí, eso quería ver cómo se puede hacer el permiso. Creo que actualmente unidad virtual, déjeme un momentito porque no puedo asignar permiso para compartir. Tengo que pedir que me asignen. Creo que está habilitado, voy a intentar. Ya, perfecto. Sí, se puede ver lo que estabas compartiendo. Y ya podemos ver por si acaso tu pantalla, así que no, si quieres puedes empezar.
Ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. Sí, Gracias. Bien, el caso que me tocó exponer es el desplome de los precios del petróleo en 2020. Y bueno, empezaba diciendo que la principal fuente de energía del planeta es el petróleo, el cual no tiene un precio absoluto, sino que se negocia como un commodity, un precio determinado por la oferta y la demanda global, en donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, tiene una influencia significativa al controlar casi el 73% de las reservas mundiales y producir el 43% del petróleo total del mundo. El precio del petróleo toma como referencia el precio del barril, que alcanza casi a 159 litros. De las mezclas de petróleo crudo más comunes existentes en el mundo, las más importantes son el WTI y el Brent. Pero sus propiedades físicas y químicas son usadas como indicadores principales para la formación de precios respecto a los demás crudos. En el mercado mundial del petróleo participan diferentes actores, como ser los países productores de petróleo, las refinerías con excedentes, los traders que compran y venden asumiendo riesgos pero sin capacidad física de utilización, los brokers que ponen en contacto a compradores y vendedores sin tomar riesgos sobre la mercancía y a cambio cobran una comisión, y los compradores, bien sean refinerías o consumidores finales como industrias, proveedores de servicios o particulares. Existen 4 lugares donde se realizan estas compraventas: el mercado físico, el mercado forward, el mercado de futuros y el mercado de derivados. En el caso específico del mercado de futuros, las transacciones de este tipo de contratos se realizan en mercados organizados, como el New York Mercantile Exchange y el International Petroleum Exchange de Londres, que son los más importantes del mundo. Ya entrando en el tema mismo del desplome que existió en 2020, el 20 de abril del 2020 sin duda va a quedar marcado en los mercados como la jornada en la que por primera vez en la historia el precio del petróleo entró en negativo. En concreto, el petróleo West Texas Intermediate WTI, crudo de referencia en Estados Unidos, acabó el día en los menos $37.63 por barril, cuando el día anterior cerró en $18.27 y a inicios de año se pagaba $60.06 por barril. El shock que sufre el mercado del petróleo se debe a un efecto doble, ya que tanto la oferta como la demanda venían configurando un desplome de precios. Por el lado de la oferta, los principales productores del crudo del mundo venían manteniendo una guerra de producción que saturó prácticamente el mercado. Y por parte de la demanda, la expansión del COVID ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a imponer estrictos confinamientos, provocando la completa parálisis de la economía y con ella del consumo de petróleo. La caída en la demanda se explica fundamentalmente por la parálisis del sector del transporte, el cual representa cerca del 70% del consumo total del petróleo a nivel mundial, con las órdenes de confinamiento, distanciamiento social y movilidad reducida. El transporte por tierra-aire se ha prácticamente paralizado. Aquí he sacado unos cuadros estadísticos. El cuadro de la izquierda, son los costos históricos entre el 15 de abril de 2020 y el 30 de abril de 2020. Donde el 15 ya vemos que la tendencia del precio se pone en rojo porque va bajando hasta llegar al día 20, que ha sido el día caótico, donde ha tenido un precio negativo de menos $37.63 el barril. Y de ahí ya de poco ha ido recuperando en los meses de abril, los siguientes días de abril, hasta cerrar el 30 de abril en $18.84 el barril.
Y a la derecha de este cuadro podemos ver un resumen histórico de todo el año 2020, donde vemos que en enero, febrero, marzo y abril ha ido descendiendo el precio del petróleo. Ya para mayo, junio, julio, agosto ha ido subiendo, pero nuevamente en septiembre, octubre se ha tenido una rebaja del precio para nuevamente en noviembre y diciembre subir y cerrar el año con $48.52 el barril. Aún así, este precio de 48.52 no es un precio conveniente para las empresas petroleras, porque según lo que he podido ver, para que una petrolera tenga rentabilidad, por lo menos tiene que tener el precio tiene que tener, o el petróleo tiene que tener un precio por encima de los $50 para ser rentables. Bueno, eso ha sido un resumen que he podido hacer del trabajo que se va a llegar hasta el día viernes, y eso sería cuanto, compañeros y licenciados. Sí, me parece muy bien. Como han visto, es un tema que ha marcado los mercados financieros y bueno, también aquí ha tenido mucho que ver el tema del uso de derivados, ¿no? Porque al margen de que también ha habido esta sobreproducción del precio del petróleo, vemos que también ha influenciado mucho la negociación en los mercados futuros, que ha provocado que el precio pueda registrarse en cifras negativas, ¿no? Que es bastante atípico. No sé si alguien quiere dar alguna opinión sobre el tema que el compañero ha podido exponernos el día de hoy. Si no, podemos pasar al siguiente tema también que estarían exponiendo. Buenas noches. Esto, por favor, yo he preparado el tema, pero no he hecho presentación. Ha sido un descuido mío no haber escuchado y no he hecho la presentación. A mí me ha tocado la transición del LIBOR y las tasas alternativas de referencia. Ahora, no sé si el tema que he preparado lo puedo preparar en presentación para la próxima clase. Le podría mostrar el trabajo que he hecho. Ya, sí, no hay problema. ¿Comparto el trabajo o el...? Sí, o sí, o solamente tienes escrito o tienes algún gráfico o algún tema. A ver, estoy compartiendo. ¿Qué le pongo? ¿Pantalla? Sí, tiene que decir al lado después de participantes viene chat y creo que dice... ya, luego compartir. Pantalla. Sí. Aquí está. ¿Expongo nomás o...? Sí, me puedes, sí. Bueno, podrías. Ya. Esta vez me ha tocado el tema de la transición de la LIBOR y las tasas alternativas de referencia. Primeramente, he buscado cuál es la visión general, primeramente de lo que es la LIBOR. La LIBOR es utilizado para las tasas de interés a corto plazo. También la LIBOR está diseñada para producir una tasa promedio que sea representativa de las tasas a las que los grandes bancos líderes internacionales tengan acceso a estas cajas, a estas tasas en el mercado de financiamiento y puedan financiarse en cualquier moneda, ¿no? Luego, como hemos visto en clases, la LIBOR se calcula actualmente en 5 divisas, que es la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, Europa, China y de Japón. Luego existen 7 plazos
¿no? Existen siete plazos que están comprendidas a un día, el spotnet, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Están distribuidas estas tasas de esa forma. Luego, la LIBOR a menudo se hace referencia en la documentación de derivados, bonos y préstamos, y en una variedad de instrumentos de préstamos al consumidor, como hipotecas y préstamos para estudiantes. También se utiliza como indicador de las expectativas del mercado con respecto a las tasas de interés del Banco Central. Luego, a esto he hecho referencia a la reforma de las tasas de referencia. ¿Qué significa? Se refiere a la iniciativa mundial en curso para analizar, examinar, mejorar y sustituir los principales puntos de referencia financieros. Esto quiere decir que las tasas de referencia que se encuentran en el centro de debate mundial son las tasas ofrecidas por los bancos, es decir, la IBOR, que desempeñan un papel central en los mercados financieros y actúan como tasas de referencia. Estas tasas de referencia están comprendidas sobre la reforma de las tasas de interés, que se centra en gran medida en las tasas de oferta intercambiarias, que es la LIBOR, ¿no? Una tasa de interés a corto plazo que proporciona una indicación de las tasas medias a las que los bancos podrían obtener financiamiento no garantizado, ¿no? Luego, está ya algo de historia de lo que son las tasas de referencia, en el cual indica de que en el año 2014, el Consejo de Estabilidad Financiera, que es un grupo de reguladores, hicieron una revisión de las principales tasas de interés de referencia, como es la Euribor, LIBOR y la Tibor 2, ¿no? En el cual en los años se han ido dando estas tasas en los diferentes mercados. Después hemos investigado sobre cuáles son las disposiciones supletorias o de activación en relación con los contratos financieros. Esto quiere decir que cuando se suspenden las tasas de referencia como la LIBOR, los contratos que tienen un vencimiento posterior al punto de cese deben evaluarse en función al impacto de las obligaciones de pago que se basan en la LIBOR. Esto quiere decir cuando una tasa ya no puede utilizarse, se producirá un evento de desencadenante que causa el cese de este contrato, ¿no? En el cual cuando sucede eso, existen varias declaraciones públicas del supervisor para que dejen de publicarse estas tasas. Luego son declaraciones públicas al administrador de la IBOR en cuestión, que indica que la IBOR ha sido suspendida, ya no entra en el mercado, ¿no? Luego hemos hablado de eso, sobre las tasas de referencia,
Y prácticamente, ¿cuál es el futuro de la IBOR? Toda la información que he buscado, esto me ha parecido interesante, en el cual dice de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha anunciado su intención de que ya no sería necesario persuadir o obligar a los bancos a someterse con la LIBOR después del 31 de diciembre del 2021. Bueno, esto dice para que las tasas no estén comprometidas, no estén comprometidas con los bancos, ¿no? Y otros organismos oficiales del sector con... No, ¿Aló? esto... Hola, hola. Sí, 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 no se escuchaba. Eso. Bueno, por último, no sé si se ve, aquí es un resumen de las tasas de referencia alternativas por jurisdicción con las monedas más importantes. Bueno, es un cuadro que he encontrado, es un dato del 31 de marzo del 2019, en el cual indica, no sé si se ve, Sí se ve un poco, pero no mucho, claro, sí se ve. Sí, en esta parte está la IBOR, que es la tasa de oferta intercambiaria. Estas son las jurisdicciones de los países que manejan estas tasas. Está la LIBOR, luego están los grupos de trabajo competentes. Aquí están las fechas de finalizaciones, que son hasta el año 2021, en su mayoría. Luego está un ámbito de transición hasta fin del 2021. Aquí muestra si es que va a seguir o no, ¿no? Con estas tasas. Y en esta última parte muestra la tasa de referencias alternativas. En esta parte está la IBOR y en esta parte están las tasas de referencia alternativas. Sí, en el trabajo que presente, este cuadro lo voy a hacer más clarito y más notorio para que se vea la diferencia que existe con la IBOR y las tasas de referencia alternativas. Para el trabajo, aquí me faltaría investigar cuáles son el movimiento que existe con el mercado nacional, porque el Banco Central trabaja con la tasa LIBOR, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa parte me faltaría. Desde la parte del Banco Central, no sé si han visto todavía este tema, eso no, bueno, que yo estaba trabajando en el banco, no hemos visto, o sea, yo conocía el tema por otras circunstancias, porque dentro de los mercados financieros internacionales sí es algo que se está tomando en cuenta, ya que, por ejemplo, la LIBOR está en base a es la base de todos los derivados, ¿no? Futuros, eurodólares, entonces es un tema bastante actual, ¿no? Pero en el mercado nacional no sé cómo lo estarán tomando, digamos, porque en esa parte lo tendría que ver la gerencia de entidades financieras y no he podido hablar con ellos. Ya. Sí, este es el trabajo que he presentado. Mil disculpas, no sabía que íbamos a compartir o no me he dado cuenta, pero bueno, este es el trabajo que he preparado. Perfecto. Bueno, para, digamos, acotar un poquito, digamos, complementarles para que tus compañeros un poco se enteren también. Esto ha sido también, ha surgido porque el del 2014 ha habido un tema de multas a diferentes bancos por manipulación de la tasa LIBOR. Entonces, esa parte es bastante interesante en el sentido de que, por ejemplo,
Sí, Déjame no ver. está Lo claro. que ha pasado, lo que pasa es que al igual que, que las transacciones interbancarias que hay aquí en Bolivia, bueno, aquí es casi mínimas, han empezado a reducir este tipo de operaciones interbancarias. Y utilizando esa excusa, los bancos han empezado digamos, hacer como una especie de pronóstico de cuál sería la tasa LIBOR si cerráramos tantas operaciones, ¿no? Y Claro. utilizando esa excusa de pronóstico, han empezado a manipular estas tasas. Entonces es ahí donde ya ha intervenido los diferentes órganos reguladores, porque en realidad la manipulación de una tasa que se utiliza como referencia de instrumentos derivados o de los principales instrumentos que se negocian en el mercado, tiene un impacto alto, ¿no? Entonces ahí donde el grupo de G20 que se reunió en el 2013 empezó a pedir una regulación sobre estas tasas y ya después se creó los distintos comités en Estados Unidos, en la Unión Europea, en el Reino Unido, para buscar una alternativa de tasas de transición. Y actualmente tengo entendido que los que se van a hacer cargo, digamos, de las nuevas tasas de referencia son instituciones que son un poco más independientes, ¿no? En el caso de Estados Unidos se va a hacer cargo el Fed, o sea, que es como el Banco Central. En el caso del Reino Unido también se va a hacer cargo como el Banco Central y están haciendo la utilización de nuevas tasas que sean un poco más transparentes, ¿no? Y además también a causa de las multas que se ha cobrado a los distintos bancos que han estado participando bueno, de esta manipulación y de los juicios, los mismos bancos han decidido dejar de publicar la tasa LIBOR por el mismo hecho de que no querían tener ese riesgo reputacional, ¿no? De que porque Por hicieron eso, esta sí. proyección y digamos que esa proyección está fuera del mercado, se tome como manipulación. Eso ha sido desde el 2017, ¿no? Sí, Por la Autoridad de Conducta sí, Financiera del Reino exacto. Unido. Ah, Entonces ya, ya. ellos, al haber, bueno, establecido que ya no va a ser necesario, entonces no los puedes obligar a los bancos a que publiquen, ¿no? Y en realidad ya se estaría desestimando a la LIBOR a partir del 31 de este año, ¿no? Mm, sí, Entonces, por ejemplo, este es un tema bastante actual, que es bastante interesante, ¿no? Conocer un poco de qué está pasando, ¿no? Con una tasa que es tan importante que es la tasa de referencia para todo. Si tú ves libros de finanzas internacionales, siempre te van a hablar de la LIBOR, ¿no? sí, Entonces ahora ya va a dejar de existir. sí, verdad. Bonito tema, la verdad. No sé, muchas gracias, Miguel, más bien por compartir igual. Y no sé, faltaría una persona más para el día, como la Sí, última presentación del día. Me salgo, ¿no ¿le ve? puedo Así. compartir? Sí, sí, sí. Mm, ¿Cómo ves? Comparto. Igual, tiene que ver en la parte de Mm, arriba, te va a salir una opción Nueva. que dice dejar de compartir o stop sharing, si está en inglés, donde dice, Ya, ya, sí, sí, deja de compartir. Ya, sí. exacto. Licenciada, tengo problemas de compartir la pantalla debido a que quiero hacerlo a través de mi celular. No sé si le puedo enviar a su correo electrónico. Sí, 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 y yo la comparto. ¿Me dicta su correo electrónico, por favor? Sí, es csi.teran, teran.m@gmail.com. A ver, espera. sei.terran arroba Te mando por el chat. por
favor, para confirmar y que le llegue. Hasta mientras les puedo ir mostrando, si quieren, hasta que llegue. Justamente tengo igual una, si quieren les puedo compartir una presentación sobre la transición de la LIBOR que hizo el BID, que aquí más o menos te dice cómo ha ido evolucionando el tema, ¿no? Hasta mientras veré si me llegó. No me llegó todavía. No sé si en el chat se puede compartir, eso nunca he probado. Documentos. Ya salió de mi bandeja de salida, Lices. No sé si puede revisar. No, todavía no. No, no me llega nada. A ver si quieres me puedes mandar por WhatsApp porque no me ha llegado nada. Voy a hacer la prueba por WhatsApp. Ah, ya me llegó justamente en Gmail. Qué bueno. Bueno, Un bueno. poco lento el internet. ¿Ya pueden ver? Ah, Sí, pero no se ve por completo. sí, lo voy a poner en formato de presentación. Perfecto, ya está. Ya, ok. Bueno, a mí me tocó exponer GameStop y la revolución del rating. Entonces, como antecedente, podemos decir que GameStop es una cadena de tiendas de videojuegos electrónicos
de consumo de merchandising de juegos estadounidenses. La compañía tiene su sede principal en Gravepine, Texas, Estados Unidos, y opera 5.500 nuevas tiendas minoristas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Siguiente, por favor. Un momentito, no sé qué pasó. Reportado en mi computadora. Ya, Esa ya la exponí. ya. Entonces decimos que GameStop, como todos los negocios a nivel mundial, ha sufrido por la pandemia que es el COVID, y pues a consecuencia de esto, GameStop ha tenido problemas durante mucho tiempo, que sus acciones cayeron. O sea, casi 6 años consecutivos, las acciones de GameStop cayeron. Siguiente, por favor. En desarrollo podemos decir de que en la semana del 25 al 29 de enero de este año, los titulares de la prensa financiera, incluso general, fueron tomados por asalto por lo que sucedía con las acciones de una empresa llamada GameStop. Un grupo de usuarios que Reddit es una plataforma social donde existe una comunidad con un chat en línea, con jugadores que han decidido organizarse para enloquecer lo que es el Warstream. El Warstream es el lugar donde se encuentra la bolsa de Nueva York. Entonces, los usuarios de Reddit empezaron a comprar los títulos de GameStop, sí, generando una gigantesca bola de nieve. Estos usuarios es un ejército de expertos negociantes de las redes sociales. Y pues Reddit es una plataforma comercial gratuita y de bajo costo. Y en su plataforma, que es de bajo costo, es el Robinhood. Siguiente, por favor. Y podemos ver en este gráfico la volatilidad que ha tenido las acciones de GameStop. Como podemos apreciar, el 7 de enero sus acciones estaban por nivel 0. En la fecha 14 de enero estaba comenzando ya lentamente a subir, y ya para la fecha 22 de enero ya se comienza las acciones a tener más tendencia de subida. Y podemos verificar que ya en la fecha 27 de enero las acciones subieron de una manera descomunal, porque como ya tenía antecedentes GameStop, que sus acciones estaban por la borda de la caída, entonces esto es lo que es, como mencionaba, de los jugadores de Robinhood por Reddit, han hecho que las acciones de GameStop suban, como se muestra en el gráfico. Siguiente, por favor. Entonces, los veteranos del mercado de valores, para ellos es una locura que el comercio es una locura por lo que sucedió, lo cual hace que pueda terminar en lágrimas. Y para los reguladores en general es un dolor de cabeza, ya que son ellos los que deberían tomar medidas enérgicas contra la manipulación del mercado. Siguiente, por favor. Y como conclusión yo llego de que es un fenómeno llamativo, pero relativamente habitual en el mercado, tanto en algunas empresas como en el conjunto del mercado, donde se permite la instalación de plataformas de comercio electrónico bursátil tipo Robinhood, que le dan acceso a pequeñísimos inversores a la compra de fracciones de acciones
tarde o temprano este tipo de participantes en el mercado van a emerger. Y van a emerger porque estamos ya en una era de la tecnología y es mucho más fácil que esto ocurra y que se descontrole la bolsa. Esa es la presentación que realicé cortita. Perfecto. Bueno, algunos comentarios sobre este tema. Bueno, ha sido bastante interesante lo que ha pasado para todos los inversionistas, especialmente para los inversionistas institucionales, con esto de Reddit y de estas acciones, ¿no? Porque en realidad lo que ha pasado también es que los pequeños inversionistas, todos tenemos ahora acceso a este tipo de plataformas como Robinhood, si tienes una tarjeta de crédito, han provocado que las acciones de una empresa empiecen a subir, ¿no? Sin tener un fundamento económico. Ahora, también la otra parte de la moneda, digamos, de este suceso que ha pasado, es que, por ejemplo, si vamos al gráfico que nos mostraba Olivia, es que al margen de que, solamente, de que esta empresa tenía acciones que estaban cotizándose muy por debajo de los $50 y además que ha sido afectada en el tema de la pandemia. La otra parte que también he leído y he visto en las noticias es que los inversionistas grandes han empezado durante este tiempo a utilizar opciones en lo que vendría a ser los instrumentos derivados que les permitía apostar, se podría decir, contra estas acciones, ¿no? O sea, ellos estaban apostando a que la acción iba a seguir perdiendo su valor, ¿no? Y al haber estos usuarios de Reddit empezado a hacer que las acciones suban de precio, estas opciones han provocado que para los inversionistas institucionales han permitido que empiecen a tener bastantes pérdidas, ¿no? Entonces se ha escuchado también de fondos de inversiones que han tenido que salir, han tenido que pedir, como se dice, una solicitud explícita a la Comisión de Activos para poder salir de estas opcionalidades, porque si continuaba subiendo el precio de esta acción, o sea, estos fondos de inversión iban a entrar en quiebra, ¿no? Porque más bien ellos tenían opcionalidades que estaban yendo en contra, ¿no? El miércoles vamos a ver el tema de un poco de derivados y opciones. Voy a tratar de buscar un poco más sobre este tema para que vean como una opción, digamos, en este caso, para los inversionistas institucionales que estaban yendo en contra de esta, de esta empresa, más bien podían generar pérdidas, como se dice, ilimitadas, ¿no? Porque ellos tenían opciones que eran, que, como se dice, posiciones cortas, que de acuerdo a la forma que han estructurado, como podían tener ganancias ilimitadas, también podían tener ganancias o pérdidas ilimitadas, ¿no? Entonces es muy interesante lo que ha pasado con este suceso de GameStop y Reddit, porque te demuestra que también los pequeños inversionistas, si se unen, pueden tener influencia en el mercado, ¿no? Y además, esta misma plataforma no solamente ha empezado a jugar con GameStop, pues, ha jugado con otro tipo de acciones también que estaban en quiebra, ¿no? Incluso ha empezado a entrar lo que son las criptomonedas y ha empezado a comprar monedas porque ahora el mundo de criptomonedas también es bastante amplio, monedas que no tenían un valor significativo, ¿no? Que de lo que estaban cotizadas en 0,08 han llegado a cotizarse hasta $3, ¿no? La moneda, ¿no? Entonces, estamos viendo que tal vez gracias a estos nuevos inversionistas pequeños, el mercado va a empezar a sufrir cambios, ¿no? Ya no van a ser solamente como les dicen, los peces gordos los que mueven todo, ¿no? No sé si tienen alguien algún otro comentario que quieran dar sobre estos temas que hemos visto. Bueno, si nadie más tiene comentarios, yo creo que han sido muy interesantes las tres exposiciones. Espero que les haya gustado a todos haber visto un poco más sobre estos temas y bueno, ya podemos vernos el miércoles. Gracias, Lice.
Gracias. Buenas noches. Todos. Buenas noches. Gracias.